Humillación a plena luz del día. Dos héroes olvidados enfrentan el odio descaradamente y un giro inesperado. James da Silva, de 67 años, y Walter Meneses, de 71, veteranos de la Marina, estaban sentados a la mesa en un modesto restaurante de carretera en la frontera entre dos estados del sur de Estados Unidos. Una tarde bochornosa de otoño de 2019. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de los panecillos recién horneados, un consuelo que buscaban después de un largo viaje en autobús para visitar a un viejo camarada. James, con sus cicatrices de batalla casi imperceptibles bajo su piel oscura, se pasaba la mano curtida por la barba rala. Walter, más tranquilo, observaba el movimiento de la carretera a través de la ventana empañada. Ambos esperaban solo un momento de paz, pero el universo tenía otros planes, más sombríos. Podían sentir el aire pesado. ¿Qué podría pasar para romper la tranquilidad de estos hombres que ya habían enfrentado la guerra? El tintineo de las tazas fue abruptamente silenciado por un fuerte golpe en la puerta. Un oficial de policía blanco, el sargento Elías Dourado, entró al recinto como un depredador hambriento, sus ojos azules destellando bajo el ala de su gorra, barriendo el lugar hasta detenerse en los dos hombres. La expresión en su rostro era un mapa de desprecio. Dourado se acercó, el cinturón rechinando a cada paso, y se detuvo frente a la mesa con las manos en las caderas. «Documentos, ahora», gruñó, sin una pizca de cortesía, con un aliento pesado a café viejo y algo más indefinible. James y Walter se miraron, un ligero temblor recorriendo la columna vertebral de James. Conocían ese tipo de mirada. Dourado se rió, un sonido áspero. «¿Qué pasa? ¿Héroes? Los héroes negros no existen. Ustedes son impostores, no son más que un par de viejos». En el fondo de su mente, Elías sintió un pinchazo de placer sádico. Siempre era divertido ver el miedo en sus ojos. ¿Alguna vez has sentido la punta afilada del prejuicio cortando cada fibra de tu dignidad? La humillación escaló en segundos. El sargento Elías, con una sonrisa de burla, extendió la mano y, con un movimiento rápido, derribó la insignia de James que estaba prendida en su camisa, dejándola caer al suelo de baldosas sucias con un ruido seco. Antes de que James pudiera reaccionar, una bofetada resonó en el rostro del veterano. El sonido hizo eco en el silencio del restaurante, pesado como un trueno distante. Walter intentó levantarse para defender a su amigo, pero Dourado lo empujó de nuevo a la silla con una fuerza desproporcionada. Los pocos clientes presentes, antes absortos en sus platos, ahora observaban la escena con los ojos fijos, pero las bocas selladas. Ni un murmullo, ni una mirada de desaprobación. La cobardía parecía contagiosa. Si estás leyendo esto, comenta tu ciudad y la hora. Dale me gusta y comparte para que esta historia llegue a más personas. Forzados a salir, los dos veteranos tropezaron hacia la puerta. James, con la cara ardiendo, sentía el sabor amargo de la injusticia en la boca. Walter, aún aturdido por el empujón, apenas podía mantener el equilibrio. Cada paso parecía una humillación más, bajo la mirada indiferente de los presentes. El aire de afuera, bochornoso y pesado, no traía alivio, solo la sensación de que el mundo les acababa de dar la espalda. Pero lo que no sabían es que el destino a veces tiene giros inesperados. Elías sintió una ola de poder, un placer perverso al verlos tambalearse. Esos dos habían aprendido la lección. En el momento exacto en que James y Walter llegaban al umbral de la puerta, una figura alta e imponente apareció, bloqueando la salida. Era el capitán Andrew Collins, un infante de marina activo, uniformado con su impecable traje de gala. Sus pasos firmes y decididos resonaban en el restaurante, cada uno de ellos una sentencia silenciosa. El aire se hizo pesado y el murmullo que antes dominaba el lugar murió por completo.
Collins se detuvo a pocos centímetros de Elías Dourado, con la postura erguida y los ojos fijos en el sargento. Un silencio sepulcral envolvió el ambiente. ¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien tan fuerte que la atmósfera a su alrededor cambia? Collins levantó la mano, no para atacar, sino para mostrar su identificación militar. La insignia dorada brilló bajo la tenue luz del restaurante. Capitán Andrew Collins, Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad incuestionable. Miró a Elías, luego a James y Walter, quienes lo observaban con una mezcla de shock y esperanza. Sargento, acaba de atacar a 2 veteranos de guerra. Cualquier palabra a partir de ahora será usada en su contra. El rostro de Elías, antes lleno de burla, se contrajo en una expresión de sorpresa y rabia contenida. Intentó imponerse, un reflejo condicionado de su arrogancia, pero Collins no retrocedió ni un centímetro. El aire temblaba entre el honor y el abuso de poder, y lo que sucedería a continuación era impredecible. La tensión en el restaurante era casi palpable, tan densa que parecía materializarse en una niebla invisible. El sargento Elías, con el rostro rojo, intentó balbucear algo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. La autoridad de Collins era innegable, y el sargento, acostumbrado a imponer miedo, ahora experimentaba el peso de ser confrontado por alguien que portaba un honor mucho mayor. Los pocos clientes que antes fingían no ver, ahora estaban fijos en la escena, algunos incluso sacando sus teléfonos discretamente para grabar, como si la presencia del capitán Collins hubiera roto el hechizo de la cobardía. En su interior, Elías sintió una punzada de pánico. Las cosas se habían salido de control. Fue en ese instante que Walter Meneses, el veterano de mayor edad, sucumbió al peso del trauma. Sus ojos se volvieron y se desplomó lentamente, las piernas cediendo bajo su cuerpo. Un gemido débil escapó de sus labios antes de que su cabeza golpeara suavemente el suelo. El capitán Collins actuó con la rapidez y precisión de un infante de marina. «¡Alguien llame a una ambulancia! ¡Ahora!». Su voz, antes contenida, reverberó con urgencia. El shock del desmayo de Walter, la visión de su cuerpo inerte, finalmente rompió la inercia de los clientes. ¿Qué más tendría que pasar para que todos actuaran, para que la justicia prevaleciera sobre el prejuicio? El restaurante, antes silencioso en su complicidad, ahora bullía de actividad. Los clientes corrían para ayudar a Walter, algunos llamando a emergencias, otros ofreciendo agua e intentando ventilar el ambiente. El capitán Collins, sin perder la calma, orientaba los primeros auxilios, su voz firme cortando el pánico inicial. James, arrodillado junto a su amigo, le sostenía la mano arrugada, con los ojos llorosos. La humillación de minutos antes daba paso a una preocupación genuina y a un hilo de esperanza. Elías Dourado, acorralado por las miradas y las cámaras de los celulares que ahora grababan abiertamente, retrocedió. El poder que antes ejercía gratuitamente parecía desvanecerse en el aire. Los celulares, antes escondidos en bolsillos y carteras, ahora eran levantados, sus lentes capturando cada detalle de la escena. Ese era el tipo de momento que se propagaba en segundos, un video viral. Las personas, antes cómplices por el silencio, ahora eran testigos activos, la indignación visible en sus rostros. El sargento Elías, sintiendo el peso de las miradas y las grabaciones, intentaba desviar el rostro, pero no había dónde esconderse. La justicia, a veces lenta, comenzaba a dar sus primeras señales. Dale me gusta y comparte esta historia para que la voz de James y Walter sea escuchada por todos. ¿Qué harías si estuvieras allí? La sirena de la ambulancia rasgó el aire, anunciando la llegada de la ayuda. En minutos, los paramédicos entraron al restaurante, trayendo camillas y equipo. Collins se apartó lo suficiente para dar espacio a los profesionales, pero sus ojos no dejaron a Walter ni un segundo. James, aliviado,
Acompañó a los paramédicos mientras estabilizaban a su amigo. Elías Dourado, acurrucado en un rincón, observaba la escena con una expresión de derrota que antes parecía imposible en su rostro. El control que tanto valoraba se había evaporado. ¿Alguna vez has visto a alguien perderlo todo en cuestión de minutos, solo por la fuerza de sus propias acciones? Horas después, James estaba sentado en la sala de espera del hospital, con las manos entrelazadas, sus pensamientos navegando entre el alivio y la ira. Walter estaba estable, pero el susto y el trauma habían cobrado su precio. El capitán Collins, que no se había apartado de su lado, hablaba por teléfono con voz baja y seria. «Sí, fui testigo de todo», decía, «y garantizo que los procedimientos se seguirán al pie de la letra». James sintió un calor en el pecho. No era solo la amabilidad del capitán, sino la certeza de que, finalmente, alguien estaba de su lado. Lo que James no sabía era que la historia apenas comenzaba a desarrollarse y que la mañana siguiente traería una avalancha de consecuencias. La mañana siguiente estalló con la fuerza de una bomba mediática. Los videos grabados en el restaurante, publicados en las redes sociales, se viralizaron en pocas horas. Las imágenes del sargento Elías Dourado abofeteando a James y empujando a Walter recorrían el país, acompañadas de comentarios indignados de millones de personas. En una pequeña ciudad en estado, la noticia resonaba en cada esquina y el rostro del prejuicio parecía tener un nuevo nombre y apellido. La repercusión fue tan abrumadora que la policía militar emitió un comunicado oficial a primera hora de la madrugada, apartando a Dourado de sus funciones. En su interior, Elías Dourado sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Su carrera, su vida, todo se desmoronaba por un momento de odio irracional. El restaurante, escenario de la humillación, se transformó en un epicentro de manifestaciones. Personas de todas las edades, razas y clases sociales se aglomeraban, portando carteles con frases de apoyo a James y Walter y exigiendo justicia. La comunidad de la pequeña ciudad, avergonzada por lo ocurrido, abrazó a los veteranos. Flores, cartas y donaciones llegaban en todo momento. Lo que antes era un lugar de simples comidas a la orilla de la carretera, ahora se convertía en un símbolo de resistencia. Pero la gran pregunta que flotaba en el aire era, ¿sería esta ola de solidaridad suficiente para curar las heridas del alma, para borrar el recuerdo de aquel día de terror? El impacto de las noticias no se limitó a los informativos locales. Canales de televisión nacionales y portales de noticias online se hacían eco de la historia, transformando a James y Walter en símbolos de la lucha contra el racismo y la intolerancia. El capitán Collins, a su vez, se convirtió en el héroe del momento, su actitud firme y valiente elogiada por militares y civiles de todo el país. La repercusión del caso fue tan intensa que la propia corporación militar de Elías Dourado, bajo presión pública e interna, abrió un proceso administrativo disciplinario contra él, además de la investigación policial que ya estaba en curso. Elías intentaba escurrirse, llamaba a viejos contactos, pero cada puerta que tocaba se cerraba. En el hospital, Walter se recuperaba lentamente. El dolor físico era menor que la cicatriz en el alma, pero la ola de apoyo que recibía de personas desconocidas aliviaba un poco el peso. James siempre estaba a su lado, leyendo los mensajes de solidaridad, contando las novedades sobre la movilización. Aquel acto de pura maldad, que comenzó con una bofetada y un empujón, se estaba transformando en algo más grande, algo que tocaba las heridas abiertas de una sociedad que aún luchaba por entender y combatir el prejuicio. Lo que los dos veteranos no sabían, sin embargo, es que la historia aún guardaba un secreto, un detalle crucial que cambiaría la percepción de todo. El restaurante Sabor de la Carretera
se vio obligado a cerrar temporalmente para lidiar con la avalancha de atención. La propietaria, una anciana de cabellos blancos y mirada cansada, se sentía doblemente avergonzada por la cobardía de sus clientes y por la mancha en la reputación de su establecimiento. Sin embargo, en lugar de lamentarse, decidió actuar. En una reunión con la comunidad y el capitán Collins, se decidió que el lugar sería escenario de una reparación simbólica. Las paredes que antes presenciaron la humillación, ahora serían pintadas con murales que celebraban la valentía de James y Walter y de todos los veteranos. Elías Dourado, confinado en su casa, sentía el cerco cerrarse. Las redes sociales hervían con amenazas y ofensas, y el placer sádico que sintió el día anterior se había transformado en un miedo paralizante. Intentaba justificar sus actos, pero las palabras morían en su garganta. La noticia del evento de reparación en el restaurante se extendió como pólvora. La fecha fue marcada para una semana después, y la expectativa era enorme. Veteranos de guerra de diversas partes del estado comenzaron a organizar caravanas. James y Walter, aún convalecientes, recibían visitas de autoridades y líderes comunitarios. La historia de los dos hombres, que solo pedían respeto, había tocado una herida profunda en la sociedad estadounidense, y la respuesta fue una ola de solidaridad nunca antes vista. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede entre bastidores antes de que una historia se convierta en un símbolo? Lo que James y Walter no imaginaban es que, detrás de toda esta movilización, había una pieza perdida en el rompecabezas, un secreto que el capitán Collins guardaba bajo 7 llaves. La víspera del evento, el restaurante Sabor de la Carretera parecía un sitio de construcción. Un equipo de voluntarios, con la ayuda de artistas locales, trabajaba incesantemente en la instalación de una placa conmemorativa de bronce. La frase grabada sería un eterno recordatorio: en este lugar el honor venció al prejuicio, en memoria de James da Silva y Walter Meneses y en respeto a todos los veteranos. El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma a madera recién cortada, creando una atmósfera de renovación. La propietaria, la señora María, con lágrimas en los ojos, supervisaba cada detalle. En el lado opuesto de la ciudad, Elías Dourado recibía la notificación formal de su despido de la corporación, la noticia que temía. Su vida profesional estaba en ruinas, y la soledad parecía ser su única compañía. La comunidad se unió con un propósito común, transformando el dolor en fuerza. El restaurante no sería solo un memorial, sino también un lugar de esperanza, ofreciendo café vitalicio a todos los veteranos que pasaran por allí. Era la forma de la pequeña ciudad de decir gracias y nunca más. Esta unión, este movimiento colectivo, mostraba que, incluso en las mayores adversidades, la capacidad humana de levantarse y luchar por la justicia era inquebrantable. Comparte esta historia para que más personas vean el poder de la unión y la solidaridad. ¿Qué crees que sintió Elías en ese momento, viendo todo lo que había construido desmoronarse? El día del tributo, una multitud se aglomeraba frente al Sabor de la Carretera. Las calles estaban bloqueadas y el murmullo de voces se mezclaba con la música suave tocada por una banda marcial local. James y Walter, visiblemente emocionados, estaban sentados en sillas de honor, observando cómo se descubría la placa conmemorativa bajo aplausos cálidos. El capitán Collins estaba a su lado, su presencia imponente, un testimonio de honor y justicia. Era un día de celebración, de reparación, de mostrar al mundo que la solidaridad podía ser más fuerte que el odio. Sin embargo, en medio de toda esta emoción, un detalle perturbador rondaba la mente del capitán Collins, algo que había mantenido oculto hasta ahora. El micrófono pasó a James, quien, con voz quebrada, comenzó a hablar. «Solo pedíamos respeto», dijo, con las lágrimas contenidas en los ojos.
Nada más. La multitud aplaudió, muchos con los ojos llorosos. La historia de James y Walter era la historia de muchos, de unos Estados Unidos que aún luchaban por reconocer a sus héroes, especialmente a aquellos de piel oscura. Pero mientras James hablaba, el capitán Collins intercambió una mirada significativa con un hombre de traje que acababa de llegar. Este hombre era el coronel Ricardo Soares, un oficial de alto rango del ejército, y su presencia allí no era casualidad. Él era el vínculo que conectaría el pasado de Elías Dourado con un oscuro secreto, un giro inesperado que nadie esperaba. ¿Qué vendría después de tanta conmoción? El coronel Ricardo Soares, con su impecable postura militar, subió al podio justo después de James. La multitud, aún envuelta en la emoción, lo observaba con curiosidad. «Señores y señoras», comenzó el coronel, su voz grave resonando en el micrófono. Lo que sucedió aquí con James y Walter no fue un incidente aislado de racismo. Fue el clímax de un patrón de comportamiento que conozco bien. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. El capitán Collins, al lado de James, asintió discretamente con la cabeza, confirmando las palabras del coronel. Ese momento, que debería haber sido solo de celebración, adquiría contornos aún más complejos. Elías Dourado, observando todo por televisión en su casa, sintió un escalofrío. Sabía lo que venía a continuación. El coronel Soares reveló entonces el secreto. El sargento Elías Dourado no es solo un policía prejuicioso. Fue mi cadete hace años y ya en aquella época fue expulsado de un programa de entrenamiento de élite de la policía por conducta violenta y manifestaciones explícitas de racismo. Tuvo otros altercados legales por agresión y acoso, pero siempre escapaba gracias a influencias políticas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El público estaba en shock. No era solo un caso de racismo casual, sino un patrón de comportamiento, una falla sistémica que permitía que individuos así permanecieran en posiciones de poder. La ira se mezcló con la indignación. Elías, en su reclusión, sintió la desesperación. No había más dónde correr. La revelación del coronel Ricardo Soares cambió por completo la atmósfera del tributo. El shock inicial dio paso a una ola de indignación aún mayor. La gente no estaba allí solo para celebrar la superación de James y Walter, sino para exigir un cambio sistémico para que casos como el de Elías Dourado no se repitieran. Las cámaras de televisión, antes enfocadas en los veteranos, ahora se dirigían al coronel, quien continuaba exponiendo la red de omisión y protección que había permitido a Elías seguir adelante. Elías Dourado, al ver la transmisión, apagó la televisión bruscamente, el rostro contraído en una mezcla de furia y desesperación. El castillo de arena que había construido se desmoronaba públicamente, sin piedad. La noticia del pasado de Elías Dourado se extendió como un incendio, añadiendo una nueva capa de complejidad a la historia. La suspensión del oficial rápidamente se transformó en despido por causa justa, y la fiscalía anunció la reapertura de antiguos casos que involucraban a Elías, a la luz de las nuevas pruebas presentadas por el coronel Soares. La comunidad de la pequeña ciudad, antes avergonzada, sentía una mezcla de alivio y revuelta. Aquel día, que comenzó como un simple acto de reparación, se transformaba en un hito en la lucha por la justicia y la transparencia. ¿Qué otras historias como esta siguen ocultas, esperando ser reveladas? El sargento Elías Dourado, antes un depredador, ahora era la presa. La exposición pública de su pasado y la reapertura de sus antiguos casos lo transformaron de agresor en acusado. La imagen del policía incorruptible se desmoronó, revelando un historial de abusos y privilegios que la impunidad había alimentado durante años. Fue formalmente acusado de varios cargos, y la justicia que él tanto distorsionó finalmente comenzaba a cerrar el cerco.
Era el precio que se pagaba por creer que el color de la piel o un uniforme podían servir como escudo contra las consecuencias de los propios actos. El giro que la historia trajo fue un recordatorio cruel de que la verdad, por mucho que intenten ocultarla, siempre encuentra un camino. La historia de James y Walter, inicialmente una tragedia, trascendió el dolor individual para convertirse en un catalizador de cambio. El restaurante Sabor de la Carretera se convirtió en un santuario de memoria y respeto, con la placa de bronce y el café vitalicio para veteranos como símbolos permanentes. Las heridas emocionales de los dos hombres comenzaron a cicatrizar, no por la venganza, sino por la reparación y la certeza de que su lucha no había sido en vano. Probaron, para sí mismos y para el mundo, que los héroes existen en todos los colores y en todas las edades, y que la dignidad humana es innegociable. La historia de James y Walter, con sus giros y lecciones, resuena profundamente en cada uno de nosotros. Nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la injusticia y la resiliencia del espíritu humano, recordándonos que el silencio es, a menudo, el mayor cómplice de la opresión. Si te emocionó esta narrativa y crees que historias así deben ser contadas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Esta historia fue un recordatorio cruel de la realidad, pero también un faro de esperanza. Nos mostró que el honor, la lealtad y la justicia colectiva pueden y deben triunfar sobre el prejuicio más arraigado. En cada me gusta, comentario y compartido, ustedes hacen posible la existencia de La Verdad Oculta, un canal independiente, sin patrocinio, que solo se mantiene vivo gracias a su apoyo. Sigan con nosotros, vean nuestros otros videos, den me gusta, comenten, compartan y suscríbanse. Juntos podemos hacer la diferencia.